Ok, jóvenes, con este video vamos a terminar la clase de cráneo, la clase que comenzamos en el video anterior, donde hablamos pues de los huesos del cráneo, hablamos sobre las suturas, las suturas del cráneo, hablamos también de, bueno, las suturas como una forma de articulación, hablamos de unas articulaciones sinoviales, espero lo hayan investigado, cuáles son las únicas articulaciones sinoviales que encontramos en el cráneo. Hablamos de los huesos que componen tanto la bóveda craneal como el macizo facial. Hablamos de que hay huesos pares, hay huesos impares. Describimos algunos tipos de huesos, o bueno, tratamos de clasificarlos, ¿verdad? Como se clasifican ellos. Hablamos sobre algunos puntos de referencia específicos que no son en sí suturas o articulaciones, sino que son puntos de referencia. Que nos ayudan pues a identificar, digamos, a comprender algunos lugares geográficos específicos al describir el cráneo. ¿Qué más? Pues bueno, hablamos sobre eso. Comenzamos a hablar un poco sobre los agujeros que encontramos en la base del cráneo. Hablamos sobre las fosas craneales anteriores, media y posteriores, algunos puntos específicos, algunas zonas especiales, lo más sobresaliente, digamos, de la base del cráneo, tanto por la parte superior como por la parte inferior. Y bueno, sobre eso hablamos cómo se subdivide el cráneo, ¿verdad? En un neurocráneo y en un viscerocráneo. Hablamos de que hay una calota craneal, hay una base craneal y está pues los huesos de la cara o los huesos del macizo facial. Pues bueno, sobre eso hablamos en la clase anterior. Ahora vamos a continuar hablando sobre, vamos a darle un poquito más de énfasis a los agujeros de la base del cráneo, especialmente tomando ya en cuenta los componentes que atraviesan o que utilizan esos agujeros para tener acceso pues a la parte inferior del cráneo. Es decir, los agujeros de los que nos referimos pues son los que encontramos en la base del cráneo, llámese esto, fisura orbital superior, inferior, el foramen óptico, el redondo mayor, redondo menor, los esfenopalatinos, los, ¿qué más? Los forámenes rasgados, el rasgado anterior, rasgado posterior, el yugular, el carotidio, el magno, el hipogloso, el meato acústico interno. Hablamos también de algunas impresiones como la del ganglio geniculado y en fin. Entonces hablamos sobre esas estructuras, hablamos sobre el cribus también, que tiene una importancia porque es un límite, pero también sobre él descansa una estructura muy importante del encéfalo. Pues bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre esa base, pero más que todo poniéndole más énfasis a las estructuras que atraviesan esos agujeros, esos forámenes, esos meatos. Entonces, de eso vamos a hablar. Y luego hablaremos un poco, digamos superficialmente, aunque no tan así, sobre los músculos de la expresión facial, cómo se presentan estos músculos en la cara, en el macizo facial, cómo algunos están insertados en los huesos, digamos, se originan en los huesos, pero se insertan en los músculos propios o en la piel, por decir así. Perdón. ¿Qué más? Bueno, sobre eso vamos a hablar. Me interesa pues que conozcamos cuáles son esos nervios, qué funciones tienen sobre los músculos de la expresión facial, cuáles son nervios sensitivos sobre la cara, porque ya los especiales o digamos músculos sensoriales específicos o principales o especiales, mejor dicho, como el óptico, el olfatorio, el glosofaríngeo, ¿qué más? El vestíbulo coclear. Eso lo vamos a estudiar mejor en anatomía 2. Ahora nos vamos a centrar más que todo en dos pares craneales principales. Hablamos de algunos, pero bueno, me interesa pues eso y al final pues hablaríamos un poco sobre la irrigación y el drenaje que existe pues tanto en el encéfalo, tanto en la bóveda craneal, digamos las estructuras que están alojadas en la bóveda craneal, como los músculos, digamos la irrigación y drenaje de los músculos de la expresión facial o de las estructuras externas, pues por decir así, de la cara. Entonces sobre eso vamos a tratar o vamos a hablar pues en esta clase, así es que pues comencemos entonces, ¿ok?
Ok, permítanme. Entonces, pues sobre esto estuvimos hablando, sobre estos huesos, solo para recapitular: hueso frontal, hueso parietal, hueso frontal, frontal, parietal, temporal, temporal, esfenoides, este es el esfenoides, todo esto amarillo es el esfenoides, esto que vemos acá es esfenoides, esto es esfenoides, es un solo hueso, es un hueso impar. También pues hablamos sobre el hueso cigomático en esta zona de acá, el hueso cigomático, el hueso maxilar como una unidad, el hueso mandibular también, ¿verdad? Lo vemos acá. Los huesos palatinos, en esta zona de acá encontramos el hueso palatino, el hueso Bomer, lo encontramos también acá. Este es el hueso, perdón, creo que tiene vida propia esto, permítanme. Aquí estamos. Es que estas diapositivas, permítanme, estas diapositivas tienen, sí, estamos bien, estas diapositivas tienen audio, porque ahora ya están modificadas, pero cuando se dio por primera vez esta clase, bueno, no por primera vez, ¿verdad? Eso fue hace 2 años, se dio en línea y no tenía un sistema como el que tengo hoy. Entonces lo que hacía era grabar diapositiva por diapositiva, o sea, se grababa automáticamente en el programa de PowerPoint, grabábamos sobre cada diapositiva la descripción y así se hacía y se subía la clase en este momento no se subían a, a YouTube, sino que se subían a la plataforma. Pero ya el año pasado, pues ya cambiamos el sistema, ya tenemos un sistema más profesional para poder grabar estas clases. Pues bueno, tontera. Entonces estábamos hablando de los huesos, ¿verdad? Perdón, ya perdí otra vez el puntero. Aquí está. Entonces hablábamos sobre el hueso, este es el hueso etmoides, esta es la lámina perpendicular del etmoides, que junto con el hueso Bomer y parte del palatino, pues ayudan a conformar el tabique nasal. Los huesos nasales en esta ubicación, esta de acá, los huesos nasales, los cornetes inferiores, los vemos acá, también los vemos acá como una saliente, los cornetes inferiores, los huesos lagrimales o lacrimales también, como aparece en algunas literaturas, y el hueso occipital, que nos hacía falta todavía mencionar. Entonces, para recordar pues los huesos que conforman la mandíbula, no sé si ya lo dije, los huesos que conforman pues el cráneo, hay algunos puntos de referencia: los arcos superciliares, la glabela, el nasion, ¿qué más? Los agujeros infraorbitarios, los supraorbitarios, los agujeros mentonianos, y bueno, sigamos. Por igual, pues lo mismo, los mismos huesos aquí separados, ¿verdad? Solo para recordarlo, pues son los huesos ya separados, y nos vamos a ver, pues, como dice aquí, la vista superior. Aquí dice vista superior del hueso esfenoide, pero aquí yo la traigo a colación pues para ver todos los huesos y en las diferentes fosas, ¿verdad? La fosa anterior, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Los huesos que la conforman, ¿verdad? El hueso frontal, hueso etmoides, hueso esfenoides. En la fosa craneal media, pues siempre el esfenoides, el temporal, y en la fosa craneal posterior, pues parte del temporal, parte de los parietales y el occipital, pues que nos ayudan a conformar la fosa craneal pues anterior. Las diferentes fisuras, pero ya lo vamos a ver en el otro extremo. Algo que creo que no mencionamos por ahí, creo que fue esta estructura que se llama la silla turca. La silla turca tiene ese nombre porque se parece a una silla turca. Búsquenlo ahí en Google, que es una silla turca, y van a ver que es una silla pues que no tiene un respaldo en sí, solo tiene apoyabrazos. Era una silla pues de la realeza, de la silla turca, y la importancia de la silla turca es que sobre ella descansa una estructura del sistema nervioso límbico, digamos que es la glándula pues pituitaria, o también llamada pues la hipófisis. Por eso tiene una fosa que se llama la fosa hipofisiaria, que es pues donde descansa la hipófisis. De ahí vimos algunos puntos de referencia, como la lámina Cristagalli, que es parte de la inserción de la hoz del cerebro, así como la cresta frontal.
que son partes pues que nos ayudan a insertar pues la hoz del cerebro, una de las proyecciones de la dura madre, que ayudan pues a hacer la subdivisión de los hemisferios cerebrales en derecho e izquierdo. Bueno, sigamos entonces y comenzamos a ver pues estas estructuras que son las que son la estructura específica en la base del cráneo, pero me interesa que veamos cuáles son los nervios o las estructuras que atraviesan esos agujeros. Y comenzamos viendo el seno olfatorio, así se llama esta estructura, pero lo que nos interesa son los agujeros que están en esta estructura, en el piso del seno, que se le llama cribiforme o la lámina cribosa, como dice ahí, o también en otra literatura dice la lámina cribiforme del etmoides. Es una zona perforada por donde las raicillas del nervio olfatorio alcanzan a la cavidad nasal, específicamente al techo de la cavidad nasal. La cavidad nasal pues se divide en dos, una cavidad nasal y un techo que no se clasifica, perdón, eso ya no adelanto anatomía 2 ahorita, que tiene una porción olfatoria y una porción respiratoria. La porción olfatoria es el techo de la cavidad nasal. La porción olfatoria es la base y es la mayor parte de la cavidad nasal. Digamos que dividiéndola en tres partes, el tercio superior es la región olfatoria. Ahí se encuentran las raicillas del nervio olfatorio. Debido a la presencia de esas raicillas, las terminaciones del nervio olfatorio, esa zona tiende a tener una coloración amarillenta. O sea, en la literatura, en los gráficos, en los dibujos que vamos a ir viendo, siempre está representado de color amarillo, y sí, realmente se mantiene con un color amarillento en el sujeto vivo, y es debido a la presencia del nervio olfatorio. Ahora, lo que descansa sobre esta estructura que es el seno es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio viene a ser como un ganglio, es el ganglio del nervio olfatorio. Si quisiéramos darlo, acuérdense que anatomía lo comparamos con las cosas de la vida, viene a ser como un transformador. Así como tenemos los transformadores en los postes de energía, si ustedes se fijan, los transformadores están como por manzanas, por decir así, no en todos los postes hay un transformador. Ese viene a ser como un relevador, como un relay, en el cual pues se potencializa y se regula la información eléctrica. Lo mismo pasa en un ganglio del sistema nervioso, viene a ser como una zona de relevo. Entonces a ese nivel pues se da, digamos, una primera, ¿cómo le podemos decir? Una primera estación donde se analiza y se integra la información que proviene de la cavidad nasal. Los olores en sí pues es debido a partículas que se unen a través de proteínas al epitelio respiratorio. Eso es anatomía 2, no me voy a meter más. Entonces, eso es lo que percibe y se convierte en impulsos eléctricos, y a través de este bulbo olfatorio, pues se transforma en una información que va a viajar hacia el cerebro, ya integrada, y el cerebro pues lo integra, digamos, o lo correlaciona con olores, con información relacionada pues con los olores. Eso es, con el tiempo se va creando como, digamos, una base de datos, por decir así. Entonces pues para eso sirve el ganglio que está ahí. Entonces lo que descansa en el seno olfatorio es el bulbo olfatorio. Pasamos, y entonces el nervio que encontramos aquí es el primer par craneal. Ojo con esto, muchas veces se me han equivocado y comienzan a nombrar los pares craneales diciendo que el primer par craneal es el óptico. Por lógica se entiende de que como los ojos están arriba de la nariz, el primer par craneal va a ser el óptico, pero en la práctica no es así, porque el nervio olfatorio está por encima, está en la fosa craneal anterior, más anterior que el mismo nervio óptico. Entonces por eso, y es más, el nervio olfatorio, así como el nervio óptico, vienen a ser pares craneales que nacen directamente del encéfalo. Todavía el óptico tiene unas ciertas raicillas que tienen que ver con el tallo encefálico,
principalmente el olfatorio, nace directamente del encéfalo, del cerebro, pues. Entonces, por ende es el primer par craneal, por eso es que tiene a ocupar pues el primer par craneal. Entonces es el olfatorio. Luego tenemos el conducto óptico o también foramen óptico, lo encontramos siempre en la fosa craneal anterior. El foramen óptico, ese es el nervio que se encarga pues de llegar hasta el centro de la retina. Ahí tiene las neuronas específicas que conforman el nervio óptico. El nervio óptico se está conformado por los axones terminales de las células o de los receptores ópticos, que son los conos y los bastones. O sea, los axones terminales se unen, hacen una mezcla, una trenza, por decir así, se entremezclan en la base de toda la retina y son los que vienen a conformar pues el nervio óptico. Entonces por ahí atraviesa el nervio óptico. Además va acompañado a este nivel de la arteria oftálmica, pero ya al interior del globo ocular pues ya viaja con la arteria retinal o retiniana, ¿verdad? Que es con la arteria que él viaja pues a la par. Pero aquí vamos a manejar que en el foramen óptico vamos a encontrar pues el nervio óptico y vamos a encontrar también pues la arteria oftálmica. Ojo con esta literatura, si ya se fijaron, nos está diciendo que está en la fosa craneal media, pero en la clase anterior lo vimos que es parte de la fosa craneal anterior. Entonces así lo vamos a dejar. Es parte de la fosa craneal anterior. Nervio olfatorio, nervio óptico. Primer par craneal, segundo par craneal a nivel de la fosa craneal anterior. Primer par craneal, lámina cribosa del etmoide. Segundo par craneal, foramen óptico o conducto óptico. Pasamos al siguiente, que es la fisura orbital superior. Esta ya está en las alas del esfenoides, en las alas mayores del esfenoides, y pues ahí vamos a ver pues que esta fisura orbital pues permite el paso de estructuras como ramas del nervio trigémino, como ustedes están viendo. El nervio trigémino tiene 3 ramas, por eso se llama trigémino. Tiene una rama oftálmica con O, una rama oftálmica, tiene una rama maxilar y tiene una rama mandibular. Entonces la rama oftálmica atraviesa la fisura orbital superior. También pues ahí atraviesa el tercer par craneal, o sea el motor ocular común. Este nervio es el que inerva a la mayor parte de los músculos extraoculares. En anatomía 2 vamos a ver cómo hay músculos extraoculares y músculos intraoculares. Los músculos extraoculares son inervados pues por el tercer par craneal, por el cuarto par craneal y por el sexto par craneal. Este mismo tercer par craneal nos ayuda con la movilización ayuda con la motricidad, son músculos motores principalmente. Nos ayuda con la movilidad del globo ocular, una parte, y también con ese inerva al músculo elevador del párpado. Ese nos ayuda a abrir el ojo, o sea, para que se abra el ojo. No es el término así, no es para que se abra el ojo, sino que es para aumentar el ángulo bipalpebral. En medicina así vamos a decir, oye, es aumentar el ángulo bipalpebral. El ángulo bipalpebral son los extremos de cada ojo. Entonces, cuando decimos que aumenta el ángulo, es que se abre el ángulo, se separa. Entonces, para eso sirve el tercer par craneal. Ahí también se va el cuarto par craneal, que es el nervio troclear, o también llamado patético, nervio patético o nervio troclear. Y el sexto par craneal, que es el músculo abductor o motor ocular externo. Entonces, son los nervios que van a pasar pues a través de la fisura orbital superior, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el agujero rasgado o foramen rasgado. También en algo de literatura sale como foramen rasgado posterior, así sale, porque al yugular se le llama foramen rasgado anterior.
así dejémoslo ahorita. ¿Vea? Entonces, no, perdón, al revés, ya me confundí. El foramen rasgado anterior y el foramen rasgado posterior. El rasgado anterior, como dice ahí, está relleno de cartílago durante la vida, y el foramen rasgado posterior es el conocido como también el agujero yugular. Su mismo nombre ya nos está diciendo qué pasa por ahí, pero además se acompaña de otras estructuras. Luego tenemos el conducto auditivo o meato acústico interno, porque lo que vemos, el oído por fuera, en la oreja, lo que estamos viendo es el meato acústico externo o conducto auditivo externo. Pero aquí nos vamos a ver que a nivel de la fosa craneal media, específicamente en el hueso temporal, encontramos al conducto auditivo interno. Entonces, ese ya forma parte pues de la fosa craneal posterior, el auditivo meato acústico interno, perdón. ¿Qué estructuras atraviesan por ahí? Encontramos al nervio facial y al nervio vestíbulo coclear. Ojo con esto. En algunas literaturas habla también de algunas raíces que atraviesan otros agujeros más pequeños. A veces son raicillas. Entonces, esto lo digo, aquí no va a haber ese problema, pero a medida ustedes vayan viendo, vayan avanzando en materia, van a ir viendo que hay otros agujeros más chiquitos por donde pasan algunas estructuras y van a decir, si el doctor dijo que el facial pasaba por el meato acústico interno, porque aquí también pasa el facial. No es en sí el facial, sino que son raicitas. Pero aquí, a este nivel, sí tenemos que el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, que se encarga de la audición y a la vez se encarga del equilibrio, esos atraviesan el meato acústico interno o conducto auditivo interno. Luego, aledaño al foramen magno, encontramos el conducto del hipogloso. El conducto del hipogloso, ya en la fosa craneal posterior, específicamente en el hueso occipital, encontramos al último par craneal, que es el nervio hipogloso. Su mismo nombre dice a dónde va. Hipo, abajo, gloso, lengua. Es la base de la lengua, pero también ayuda a inervar algo otras estructuras que están aledañas a la lengua, que son de anatomía 2, y no nos vamos a meter a Honduras ahorita. Sigamos en el mismo orden y pasamos al foramen magno o agujero magno, también en la fosa craneal posterior, y ahí lo que encontramos son la médula espinal. A nivel del foramen magno es donde se da la transición entre médula oblonga, o sea, entre el tallo encefálico, pero específicamente en su parte de la médula oblonga o médula oblongada, y la unión pues con la médula espinal, o sea, ya al interior del canal medular, que es, o canal vertebral, que foramen vertebral, que es de donde en las vértebras, o sea, en la columna vertebral. Entonces, aquí encontramos en esta zona, pero además se acompaña de la arteria vertebral. La arteria vertebral es uno de los accesorios que colabora con la irrigación del encéfalo. El encéfalo está irrigado, vamos a adelantar, está irrigado por la arteria carótida interna y también le ayuda en la irrigación la arteria vertebral. La diferencia con ellas es el origen. La carótida interna pues procede ya sea del callado de la aorta a nivel del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, o del lado izquierdo pues proviene del callado de la aorta, y del lado derecho pues origina directamente de el tronco arterial brachiocefálico. También pues ese agujero es utilizado por las raíces. Ojo con esto, las raíces del nervio accesorio, espinal o accesorio. Digo raíces porque el nervio espinal o accesorio tiene una característica, pregunta de examen y que ustedes la van a investigar. ¿Por qué digo que son raíces y no digo nervio completamente? Pregunta de examen. Entonces, luego pasamos al foramen o agujero yugular o rasgado posterior, también ubicado en la fosa craneal posterior. Ahí lo atraviesan el nervio gloso
faríngeo, gloso, volvemos a ver el prefijo gloso, allá era un sufijo, aquí es un prefijo, glosofaríngeo. Gloso es lengua y faríngeo pues de faringe, es el nervio pues que se encarga de la sensibilidad de la lengua y de parte de la lengua y también de las zonas aledañas a la lengua, específicamente en la zona de la orofaringe. Luego tenemos que también lo utiliza para emerger ya en el cuello, pues el nervio vago, el 10º par craneal, y también parte del raicillas también del nervio accesorio. Aquí a esto es que me refería, que van a ver que hay diferentes agujeros que pueden ser utilizados por el mismo nervio, pero realmente son raíces del nervio. El nervio accesorio pues es un nervio que ayuda a inervar la parte posterior del cuello, de la nuca, ¿verdad? Entonces son utilizados por el nervio accesorio o espinal. Y también pues en la vena yugular interna. Esta es la vena, es la conformación de la vena que emerge por esa zona, ¿verdad? Emerge porque no va hacia arriba, va hacia abajo. Emerge en el cuello pues la vena yugular, pero hay que recordar que la forma en que se hace el drenaje del encéfalo es a través de senos. Por decir así, son como lagunas o espacios dilatados al interior del cerebro donde llega toda la sangre que está siendo drenada del encéfalo después de haber sido oxigenado, y estos drenajes, estas lagunas se van disminuyendo hasta conformar pues la vena yugular en la parte posterior. Luego tenemos el foramen o agujero espinoso, este que vemos acá. Entonces el agujero espinoso, ya parte de la fosa craneal media, es utilizado pues por la arteria meningia media. Además pues de la arteria meningia media, hay algunas raíces del nervio mandibular, que es rama del nervio trigémino, que utilizan este agujero pues para poder tener acceso hacia la parte baja pues de la ubicarse pues en la zona pues de la mandíbula. Pasamos al conducto carotidio, ¿verdad? El conducto carotidio, que como su nombre lo dice, es para el paso de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna proviene de la arteria carótida común, derecha o izquierda, según la ubicación, ¿verdad? Entonces es la zona por donde emerge la irrigación anterior, digamos, del encéfalo. Luego tenemos un foramen oval, ¿verdad? En esta zona encontramos un foramen oval, y en él pues encontramos la rama maxilar, ¿verdad? La rama mandibular, perdón. Permítanme, aquí tengo una dificultad. Permítanme. Sí, ya corroboré. Tuve una laguna mental en este momento. Sí, el foramen oval, pues por ahí atraviesa la rama mandibular del nervio trigémino. La segunda rama del nervio trigémino, porque la otra rama del nervio trigémino es que aquí está mal, dice B2. Aquí fue el problema de mi laguna mental. Aquí debe decir B3. Es la rama mandibular del nervio trigémino, y aquí sí está bien. Esta es la segunda rama del nervio trigémino, que es la maxilar, y esta pues atraviesa pues a nivel del foramen redondo o rotundo, como sale en las otras literaturas. Es el otro nombre con el que aparece, el foramen redondo o rotundo. De la única que no hablamos acá es parte de la que está en esta zona, que es esta, porque solo vimos la superior, es la inferior, la fisura orbital inferior, que por ahí pues pasan estructuras como ramas del nervio maxilar, que también son ramas raicillas pues del nervio trigémino. Sigamos. Esta pues es prácticamente un resumen
de lo que hemos estado hablando: nervio olfatorio, nervio óptico, todas las estructuras, la rama meningia de B3, aquí sí está bien, ¿verdad? Por el foramen espinoso. Y bueno, aquí están todas, lo mismo que hemos estado hablando, es lo que se ve aquí, pues, las mismas estructuras de las que hemos estado hablando. Ahora, viéndolo desde este otro ángulo, ya esta es la base del cráneo, volvemos a ver pues los mismos estructuras, ¿verdad? Las mismas estructuras en sus zonas, pues por donde aparecen. Esta es otra de las que les hablaba, del agujero estilomastoideo. Es un agujero que ya vemos en la base del cráneo y que es utilizado para emerger el nervio facial. Si el nervio facial pues se introdujo, este es el meato acústico interno, pero él da ramas para la motricidad de la cara, pero también da unas raicillas al interior del conducto auditivo, específicamente en la zona del oído interno. Da una raicilla que atraviesa el oído interno y pasa por el oído medio, y al pasar por el oído medio utiliza este agujero estilomastoideo para tener acceso hacia la cavidad oral, porque en la cavidad oral le ayuda a la lengua a tener cierta sensibilidad, específicamente de la punta o del vértice de la lengua. Ese nervio o esa rama se llama nervio cuerda del tímpano, así se llama, nervio cuerda del tímpano, que no tiene nada que ver con el tímpano, ni nada que ver con la membrana timpánica, ni mucho menos con audición, sino que es sensibilidad de la punta de la lengua, del vértice de la lengua. Entonces es una raicilla del nervio facial. Y bueno, aquí están las mismas estructuras que hemos visto en la base del cráneo por la cara superior, y esta es la base del cráneo por la cara inferior. Apréndanse estos agujeros y apréndanse qué pasa por cada uno de estos agujeros. Posible pregunta de pareo, posible pregunta de algún dibujo, no lo sé. Entonces, y este examen va a ser presencial, este examen no va a ser en línea, ojo con eso. Así es que apréndanse muy bien esto, y desde ya se los digo, les va a servir como no tienen idea para neuroanatomía. Me lo van a agradecer los estudiantes que están en neuroanatomía ahorita, los que pasaron de noche esta clase, les está llevando Judas, porque están volviendo. No, imagínense que no se aprendieron ni siquiera los 12 pares craneales en orden. Yo en las preguntas del parcial no les pongo el nombre del par craneal, solo les voy a poner así números romanos. Un palito y una X es el 9º par craneal. Una X y un palito es el 11º par craneal. Una X y 2 palitos es el 12º par craneal. Una B y un palito es el 6º par craneal. Una B y 2 palitos es el 7º par craneal. No se vayan a estar viendo por eso que estoy diciendo de un palito. Bueno, sigamos. Entonces, hablando un poco sobre los nervios craneales, ya sabemos pues que son 12, que son pares, ¿verdad? Que pertenecen, pues como decimos, al sistema nervioso periférico. Ojo, el sistema nervioso central es el encéfalo, el encéfalo constituido por el mesencéfalo, el diencéfalo, el cerebro y el cerebelo. Y ahí pues tenemos ¿cómo se llama? El mesencéfalo, les dije. El encéfalo está constituido por el cerebro, la corteza cerebral, los cerebros, el diencéfalo, la médula espinal, el tallo encefálico y el cerebelo. O sea, estas estructuras es el cerebro. El diencéfalo no lo vemos, digamos que está por detrás, en medio está. Esto es parte del tallo encefálico, médula oblonga, puente y mesencéfalo y cerebelo. Esos son las componentes intracraneales del sistema nervioso central. El otra estructura extracraneal del sistema nervioso central es la médula espinal, que está al interior de la columna vertebral. Ahora, el sistema nervioso periférico son todas las estructuras que están por afuera del encéfalo y por afuera pues también de la médula espinal. Ahora bien, los nervios craneales, aunque están al interior, nacen al interior del cráneo, se consideran como estructuras
extracraneales, o mejor dicho, estructuras del sistema nervioso periférico. Todos los nervios craneales, ojo con eso. Entonces, vamos a ver pues que el sistema nervioso periférico pues está constituido por las estructuras que abandonan el cráneo y que abandonan la médula, la columna vertebral. ¿Y por dónde lo abandonan? Por los orificios o las fisuras de las que hemos hablado en la base del cráneo o en la cavidad craneal. Entonces, todos se originan en el encéfalo. Esta pregunta tiene un sesgo, por decir aquí. Por eso tiene ahí que el número 11, esa es la excepción. No todos se originan completamente. Ojo, esa palabra le hace falta ahí. Completamente del encéfalo. No todos. El 11avo, esa es la excepción. Ahí investigan por qué. Sus componentes funcionales, al igual que los espinales, son somáticos y los otros son viscerales. Somáticos, o sea, sensitivos y motores, y viscerales, o sea, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Si se acuerdan cómo hicimos la subdivisión del sistema nervioso cuando vimos esa clase. Entonces, tenemos que son sensitivos o motores o viscerales. Viscerales son los que tienen funciones, valga la redundancia, funciones funcionales de algunos órganos. Entonces, ahí vamos a ver que son, tienen que ver con la digestión, tienen que ver con la respiración, que ya son otras funciones, que son las que decimos funciones viscerales, o sea, que no dependen de un control voluntario. Aunque algunos nervios craneales también poseen componentes motores, o sea, que van a mover músculo como músculo esquelético, también tienen funciones sensoriales especiales, como la audición, la visión, el olfato, el equilibrio y el gusto, o sea, los sentidos. O sea, tienen todas estas funciones. Por eso son nervios periféricos especiales, diferentes a los nervios periféricos que encontramos en la columna vertebral. Decirlo así, tan tajante, es un poco confuso, pero para entenderlo es mejor decirlo así, porque vamos a ver cómo hay nervios craneales o pares craneales que pueden llegar a tener esa triple función. A nivel espinal, pues vamos a ver que es un poco diferente, pero para entenderlo aquí lo vamos a mantener así. Tienen funciones somáticos, y somáticos tiene que ver motor y sensitivo, y también viscerales, los pares craneales. Y aquí pues tenemos un resumen de esas funciones pues de las que estamos hablando, ¿verdad? El olfato, el olfativo, el oftálmico, el olfato, el óptico, la visión, el oculomotor, pues constricción pupilar, apertura de los ojos y la mayoría de los movimientos extraoculares. El tercero, el cuarto, pues la mirada hacia abajo en dirección nasal, esta es la mirada visca, por decir así. Cuando hay un paciente que tiene una mirada visca, que es una mirada hacia la nariz, o sea, el globo ocular está tirado hacia la nariz y vulgarmente decimos tiene mirada visca o es un visco, eso se le llama estrabismo convergente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero si se llama estrabismo convergente, es por un daño en el nervio patético trocal, y por eso lleva ese nombre de patético, porque alguien con la mirada visca tiene una fascia que se llama fascia patética, o sea, es incómodo verlo, pues. Luego tenemos el nervio trigémino con funciones motoras, vea músculos temporales, maceteros, es decir, en sí, pues los músculos de la masticación, y también pues tiene una función sensitiva, es la sensibilidad de la cara. Luego tenemos el músculo abductor o el sexto par craneal de desviación lateral de los ojos, o sea, es lo que nos permite la visión del campo ocular. Tenemos una visión central, pero tenemos un campo ocular, o sea, la visión externa, no de lo que tenemos al frente y no de lo que tenemos lateral. Entonces nos permite la movilidad del globo ocular hacia los lados, pero hacia los lados, hacia afuera específicamente. Si en el globo ocular del lado izquierdo si el ojo izquierdo está viendo hacia el lado derecho de la cara, no está trabajando en ese ojo izquierdo
el nervio patético, el nervio abductor, está trabajando el recto medial. Pero no, me voy a meter ahorita en Honduras y eso no es parte de aquí, eso lo vamos a ver después, en anatomía 2. Bueno, entonces tenemos pues el nervio facial, porque tendríamos que conocer los músculos extraoculares, y esos músculos no forman parte de esta clase. Tenemos el facial, tiene dos funciones, una función motora, es el que se encarga del movimiento de la cara, tiene que ver con movimientos de la frente, los músculos orbiculares, o sea, los de la órbita, los que están alrededor del ojo, y los peribucales. Son los músculos de la mímica, músculos que vamos a ver más adelante. Y también tiene una función sensorial, sensitiva, gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, sabor salado, dulce, amargo y ácido, es decir, pues de lo que corresponde a través del nervio cuerda del tímpano. Luego tenemos una función auditiva del nervio del vestíbulo coclear, tiene una función de audición, y la otra es de equilibrio, ¿verdad? Su rama coclear y su rama vestibular, por eso se llama vestíbulo coclear. El glosofaringeo, una función motora en la faringe, nos ayuda con la deglución, y una función sensorial, sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, sabores salado, dulce, amargo y ácido. Pero aquí también hay un nuevo sabor, no es un nuevo, no se describía, por ejemplo, en esta literatura, que es el sabor umami, así se llama, sabor umami, es de origen japonés o chino, no sé dónde el nombre es, pero sí es de Oriente, de lejano Oriente, se refiere al sabor delicioso, ese es el sabor umami. Entonces tiene sensibilidad de la faringe, de la porción posterior del tímpano y del conducto auditivo externo, el glosofaringeo. El vago tiene funciones motoras en el velo del paladar, en la faringe y en la laringe. Nos ayuda con la fonación, o sea, poder hablar. Nos ayuda también con la respiración a nivel de la faringe y también en la laringe, porque abre y cierra el paso. Y también con el velo del paladar, tiene mucho que ver con el tragar. O sea, el problema de estar hablando y comiendo a la vez, pues eso es, en esa función nos ayuda el vago, para que podamos poder emitir sonidos y que no se nos vaya a ir comida al interior de la faringe y luego a tener alcance a la laringe, y entonces nos escapamos a ahogar. Así que es por un fallo en el vago si pasa eso. Por eso nuestras mamás nos dicen no estés hablando cuando estés comiendo. Bueno, una función sensorial también de la faringe y la laringe. El accesorio espinal inerva los músculos esternocleidomastoideo y la porción superior del músculo trapecio. Son músculos que el esternocleidomastoideo pues se origina en la parte posterior, específicamente en la apófisis mastoide, que pertenece al músculo al hueso temporal, y también el músculo trapecio, que es músculo posterior, y el hipogloso pues que inerva a la lengua. Como les digo, es un resumen. Sigamos, pero eso es importante, hombre. Lo mismo, solo ya con dibujos para poderlo entender mejor, ¿verdad? Es lo mismo. Igual, lo mismo, es un resumen, pero también es para poderlo entender un poco mejor. Y pasamos a la irrigación intracraneal. En relación pues a la irrigación del intracraneal, la irrigación del encéfalo, pues como podemos ver, proviene de dos estructuras. Esto que tenemos acá es el callado de la aorta. Esta zona es la parte derecha del cuerpo y esta es la parte izquierda del cuerpo. Entonces, la irrigación del encéfalo proviene gracias a las arterias carótidas común derecha e izquierda, pero específicamente de sus ramas, la carótida interna derecha y la carótida interna izquierda. Estas al interior del encéfalo, ya en la base del encéfalo, como podemos ver aquí, esta zona se llama el polígono de Willis. Es esta zona que encontramos acá, es una confluencia de estas arterias me hacía falta una parte, con la otra colaboración, que es gracias a las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales provienen de la arteria subclavia derecha y subclavia izquierda. El origen de estas arterias es la diferencia, pero esto no forma parte de esta clase. Esto forma parte de anatomía 2 cuando veamos la circulación mayor y menor. Pero aquí sí me interesa que sepan que la irrigación del encéfalo proviene de la arteria carótida común
de la arteria carótida interna, derecha o izquierda, y de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son las que cursan a través de los forámenes vertebrales que encontramos en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Son las únicas vértebras que tienen foramen en las apófisis transversas. De ahí ninguna otra tiene apófisis. Tiene forámenes en las apófisis transversas. Entonces, aquí pues encontramos las arterias vertebrales que al interior del encéfalo estas entran como estructuras separadas, pero al interior del encéfalo, ya cerca del clíbus, ya en la parte occipital, pues estas conforman la arteria basilar, que es esta, y pues junto a las arterias carótidas internas, pues conforman esta estructura, que es esto, que se llama el polígono de Willis. Ahí pues también se le llama el círculo arterial del encéfalo, pero el nombre más común en la literatura es el polígono de Willis. Entonces, lo que me interesa que sepamos es que la irrigación de las estructuras internas de la zona intracraneal, la irrigación interna del cráneo, pues es gracias a las arterias carótida interna que ingresan pues a través del foramen carotídeo, y las arterias vertebrales que penetran o ingresan a la cavidad craneal a través pues del foramen magno. Eso es lo que me interesa. Sigamos. Perdón. Ok. Esto es también cómo se ve la irrigación. Lo voy a utilizar aquí porque después nos va a servir para conocer la irrigación de la cara, del macizo facial, y lo que es la irrigación o cómo se va la distribución a nivel del cuello de las arterias. Esto es la arteria carótida común, esta, pero aquí tenemos la arteria carótida común, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Esta pues lleva su curso para ir a irrigar la zona interior de la cavidad craneal, y la otra pues se queda irrigando la parte externa de la cara, ¿verdad? Entonces da las arterias maxilares, la arteria temporal superficial, la arteria temporal superficial anterior, la interior, la arteria auricular posterior que se va hacia la parte posterior, la arteria occipital, que es otra arteria, son ramas de la arteria carótida externa. Es decir, que la arteria carótida interna no da ramas en el cuello. La única que da ramas en el cuello solo son la arteria carótida externa, porque da las ramas para irrigar las estructuras, y específicamente aquí pues vamos a hablar de los músculos de la expresión facial. Y esta pues es la distribución de las venas, ¿verdad? Las venas. Entonces vamos a ver pues cómo las venas yugulares, ¿verdad?, traen la sangre desde el interior del encéfalo, que eso pues lo vamos a ver pues más adelante. Creo que está eso, permítanme, sigamos. Importante de las arterias carótida externa pues es que gracias a ellas es que podemos tener una palpación de los pulsos, que es donde podemos palpar los diferentes pulsos de las arterias para conocer pues sitios donde esto es semiología, o esto viene a ser pues parte de la anatomía de superficie, donde podemos palpar los pulsos, y los pulsos que podemos sentir en la cara pues de la arteria temporal superficial, la arteria temporal propia, la arteria sublingual o facial, y pues la arteria carótida externa, pues esta fácilmente se palpa. Bueno, sigamos. El drenaje venoso, pues ya les decía que es gracias a diferentes senos, que son estas estructuras. Así como vemos estos son senos. Aquí tenemos el seno sagital superior. Si se acuerdan cuando hablamos que es el seno sagital superior, este es el seno sagital inferior. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las arterias emisarias, que eran unas estructuras que atravesaban los forámenes parietales en la superficie de la calota craneal? Pues para tener acceso a estos senos sagitales es que sirven esos agujeritos que veíamos ahí, y esto en sí es un seno. O sea, no son estructuras venosas en sí las que vamos a encontrar al interior de la cavidad craneal, específicamente en el drenaje del encéfalo, sino que son estructuras a base de dilataciones que reciben el nombre de senos, ¿verdad?
Las venas en sí que encontramos al interior, pues son venas con calibres desproporcionados, por decir así, o sea, son calibres gruesos. Pero esa es una forma intencional de la estructura de drenaje para poder sacar lo más rápido posible la sangre del encéfalo. Aquí, por ejemplo, tenemos estas que son las arterias emisarias, una forma también de drenaje. Son estructuras que se utilizan para poder para poder sacar la sangre del encéfalo lo más rápido posible y poder irrigarla también de forma continua. Sigamos. Y bueno, pasamos a la parte de los músculos. Comenzaríamos diciendo pues que los músculos de la expresión facial pues son también llamados los músculos de la mímica. Ahora, dentro de los músculos de la expresión facial no están incluidos los músculos de la masticación. Si bien es cierto, son parte de la estructura, pero con función pues completamente diferente. Entonces, algunos colaboran, otros no, pero hay unos con 4 músculos específicos de la masticación y el resto pues son los músculos de la expresión facial o los músculos pues de la mímica. Sigamos. Entonces, los músculos faciales pues vienen a ser pues los responsables en sí, pues como los músculos de la mímica o los músculos que nos ayudan pues a expresarnos, ¿verdad? Es parte de lo que conocemos como la fisonomía, o sea, las características propias de la cara de una persona, los rasgos, ¿verdad? Que constituyen la expresión facial, pues esos son los músculos pues de la cara, los que nos dan pues la identidad, ¿verdad? Entonces, así vamos a ver que hay músculos que están en la región ocular, ¿verdad? Y van a tener funciones protectoras, por ejemplo, y hay otros músculos que rodean la boca, y estos se van a encargar pues de la ingesta, o también hasta de la expresión de la articulación, pues de los lenguajes. Entonces, ligeras modificaciones en los rasgos, pues son los que vienen a constituir lo que conocemos como la expresión facial. Expresión de tristeza, alegría, susto, no sé, o sea, todas las expresiones que puede expresar la cara son debido a estos músculos de la expresión facial. Entonces, el conocimiento de la organización especial de los diferentes músculos que existen en la cara, pues eso pues nos ayuda a tener una definición en sí o mejor dicho, los límites, ¿verdad?, de la cara, y que son de una gran utilidad en la anamnesis o en el estudio físico, en el análisis físico de una persona. Según su expresión podemos determinar la situación por la que esté pasando un paciente. Alegría, tristeza, dolor, en fin. Entonces, los músculos de la cara pues van a estar inervados por el nervio facial. Ojo, como son músculos de la expresión, son músculos motores. No. Son músculos que generan movimiento. Entonces, es una función motora. Están inervados por el nervio facial. Si la función principal es sensación, ahí entra el nervio trigémino. Pero ahorita pues nos centramos en el nervio facial. Algo importante, algunos pueden originarse, ¿verdad? No. Se originan en los huesos o también en las fascias, o sea, en las protecciones del hueso, pero se insertan en la piel. Por eso es que son de la mímica, porque no se insertan en un músculo, de músculo a músculo, como cuando veíamos, por ejemplo, el bíceps braquial, ¿verdad? Que se originaba pues en un húmero y terminaba en una tibia o en un radio, en un cúbito, ¿verdad? No, aquí se origina en un hueso, pero se va a insertar en la piel, se va a insertar en una estructura que va a generar un movimiento, una expresión. Como dice ahí, su acción principal pues es la expresión facial, pero también actúan como esfínteres o dilatadores de los orificios faciales, o sea, ayudan a abrir o cerrar los ojos, ayudan a abrir, dilatar más que todo la cavidad nasal, ayudan a abrir también la cavidad oral, pero la masticación pues ya es propia de otros músculos. Entonces, para hablar específicamente solo del cráneo o solo del neurocráneo, pues
hablamos que en la calota craneal, así se le llama a esta estructura, en la calota craneal, se encuentra el músculo occipito frontal. Es un solo músculo que va, como dicen sus nombres, desde la frente, o sea, desde el frontal hasta la porción occipital. Como dice, es un músculo atípico, porque este está compuesto por dos partes. Una anterior, denominada vientre frontal, vea que está pues prácticamente en el hueso frontal, y una posterior que se denomina pues vientre occipital y que está en el hueso occipital. Y todo lo que las une a estos dos vientres es un tendón, o mejor dicho, una aponeurosis que está pues sobre el cráneo. Y a eso se le llama la galea aponeurótica, que es donde luego está la piel y luego pues está el cuero cabelludo. Entonces, el músculo occipito frontal es un solo músculo, es un músculo que tiene dos vientres, anterior y posterior, y una aponeurosis que es la galea aponeurótica. Entonces, esta galea pues cubre la superficie superior y lateral del cráneo y mantiene unidas pues las dos porciones musculares. Ahora bien, para el estudio de los músculos de la mímica, ya hoy pasamos a la cara directamente, vamos a ver que se hace pues en base a grupos funcionales. Un grupo orbitario, un grupo nasal y un grupo oral. Si se fijan, son estructuras que están alrededor de aberturas naturales de la cara, de la cabeza. Entonces, el grupo orbitario, el grupo nasal, el grupo oral, y existe una cuarta clasificación que se dice pues los otros. Y ahí vamos a ver pues que se van los auriculares. Veamos pues el grupo orbitario. El grupo orbitario va a estar constituido por dos músculos, el músculo orbicular del ojo y el músculo corrugador de la ceja. El músculo orbicular del ojo, como podemos ver, ahí dice que está constituido por dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. Ahora, en la porción pues palpebral, esta nos ayuda, que estamos viendo acá, es esta que vemos acá. La palpebral pues nos ayuda a cerrar los párpados, o sea, ayuda a cerrar los párpados de forma suave. Es decir, este músculo es el que nos ayuda a lo que conocemos como el parpadeo, ¿verdad? O lo que decimos comúnmente pispilear, pero eso no existe. Entonces es el parpadeo. Ahora, la porción orbitaria, que es la otra, la más externa, o sea, todo esto es el músculo orbicular del ojo, pero tiene, ahorita decimos, tiene dos porciones, ¿verdad? Una porción orbital, que es esta, y una porción palpebral. Palpebral nos ayuda a cerrar suavemente el ojo, función de parpadeo. Y tenemos la orbicular. Esta sí es la que cierra los párpados fuertemente. La porción orbicular. Esa sí nos cierra fuertemente el ojo, nos ayuda a cerrar el ojo, inervado por el séptimo par craneal. Entonces, pero también decimos que ¿cómo se llama? La porción palpebral, ¿verdad? La porción palpebral tiene una delgadita, una parte delgada que se ubica en la parte externa, y esa es la porción lagrimal. Eso no está ahí. Entonces, el orbicular del ojo tiene tres porciones. Digamos, tiene dos porciones, una orbital, una palpebral, pero la palpebral tiene una extra que es la lagrimal. Ojo con ese dato. Entonces, es un músculo también pues de la expresión facial, el músculo orbicular del ojo. Y luego tenemos el músculo corrugador de la ceja, este que tenemos acá. El músculo corrugador de la ceja. Esto nos ayuda un poco a fruncir el ceño. Ya vamos a ver cómo más adelante tenemos otro que es el músculo prócer, que lo vamos a ver por acá. Entonces, que nos ayuda también a fruncir el ceño. Pero también el músculo corrugador de la ceja nos ayuda a fruncir el ceño, también nos ayuda a elevar las cejas, a expresar, por ejemplo, sentimientos pues de sorpresa, por ejemplo.
Sigamos. Entonces son los músculos de los que estábamos viendo, el músculo prócer que está por acá, músculo corrugador de la ceja, veíamos los músculos orbicular, ¿verdad? De los ojos, en la porción palpebral, la porción pues orbicular, ¿verdad? Toda esta, la porción orbicular, y el músculo frontal que lo veíamos aquí, que esta es parte del neurocráneo. El grupo nasal. En el grupo nasal, pues vamos a ver cómo hay 4 porciones. Hay una porción transversa, hay una porción alar, hay una porción anterior y posterior. En el grupo nasal, aquí podemos ver la porción transversa, que es esta que vemos acá, y la porción alar, que es esta que está acá, ayuda a abrir la fosa nasal. Por ejemplo, cuando queremos percibir un aroma y queremos ampliar el espacio por donde va a infiltrarse el aroma, pues se dilata la fosa nasal, y eso es gracias a la porción alar del músculo nasal. También tenemos un músculo prócer, que les decía, que ayuda a fruncir el ceño. Es un músculo pequeño y que puede fusionarse. Cuando decimos que puede fusionarse, se fusiona con el músculo corrugador de la ceja, por ejemplo. Se puede funcionar con el músculo frontal, hacer un solo músculo, y por eso es que se puede fusionar. Pero como músculo individual, pues existe, y es el músculo prócer. Y luego tenemos el músculo depresor del tabique, como lo vemos acá, del tabique nasal. Entonces, contribuye a la porción alar del músculo nasal. Le ayuda a la porción alar a dilatar la fosa nasal. Aquí vemos los otros que no veíamos allá. El músculo nasal posterior y el músculo nasal anterior, que ayudan a dilatar pues la fosa nasal. Y aquí encontramos los músculos compresores. Vean, sigamos. En el grupo oral vamos a hallar todos estos músculos. El músculo, por ejemplo, orbicular, el músculo orbicular de la boca. ¿Verdad? El músculo orbicular de la boca, como funciones, pues frunce y aproxima los labios. O sea, cierra y puede también cerrar los labios, como en la acción de dar un beso. Entonces ahí nos funciona el músculo orbicular de la boca. Puede estar a veces derivado del músculo buccinador, que lo vamos a ver por acá. El músculo buccinador, que es un músculo también de la expresión facial, pero pues tiene mucha función a la hora de mantener los alimentos al interior pues al interior de la boca. Como veíamos, pues el músculo, como vemos ahí, el músculo buccinador es un músculo accesorio en la masticación. Vea, es un músculo que encontramos al interior de los cachetes, como les decimos, pero realmente pues se llaman las mejillas, y al interior se llaman carrillos. Nos ayuda a soplar, nos ayuda a mantener o a poder llenar de aire en nuestra boca, gracias al músculo buccinador. Nos mantiene también el alimento al interior de la cavidad oral, específicamente en la zona pues de la masticación. Entonces, el músculo, se me olvidaba, el músculo orbicular pues está al interior, alrededor pues del orificio de la boca. Es un músculo muy importante para el habla, y por ende, pues y eso se hace gracias a que modifica la forma de la boca. Entonces, es un músculo también que está adosado a la piel. Se le llama también a veces un músculo cutáneo, porque se sitúa entre las capas de la fascia superficial de la cara. También tenemos el músculo buccinador, lo dijimos, ¿verdad? Que ese tiene ese nombre, fíjense, ese nombre de buccinador proviene de una derivación o de un término que significa trompetista, porque en los músicos, por ejemplo, en los que ejecutan instrumentos de viento, y los que tocaron en sus colegios, en sus escuelas, instrumentos de viento, llámese trompeta, trombón de vara y los otros que existen hoy, que no sé cuáles son. Entonces, tienen bastante desarrollado este músculo, el músculo buccinador. Entonces nos ayuda a poder tocar instrumentos de metal, bueno, instrumentos de viento, ¿verdad? Entonces también es un músculo de la expresión facial. Algo muy importante es que muchos músculos se pueden entremezclar
con este músculo buccinador. Aquí lo vemos, el músculo buccinador. Y luego tenemos, por ejemplo, otros como el músculo depresor del ángulo de la boca, como lo vemos acá, músculo depresor del ángulo de la boca, músculo depresor del labio inferior, músculo mentoniano, como lo vemos acá, músculo risorio, ¿verdad? Que vemos es el que nos ayuda a dibujar la sonrisa, porque es el que abre los ángulos o las comisuras laterales de la boca y son los que dibujan la sonrisa, pues se llama risorio. Músculo cigomático mayor, músculo cigomático, esto que vemos aquí, cigomático mayor, cigomático menor. Vemos también el músculo elevador elevador del labio superior, ¿verdad? El elevador del labio superior, como lo vemos aquí. Músculos del ala de la nariz, ¿verdad? También son músculos que están en esta zona, músculos del ala de la nariz. Y los músculos elevador del ángulo de la boca, como lo vemos acá. Músculo elevador del ángulo de la boca. Y los del ala de la nariz que los vemos en esta zona, pero no pertenecen al grupo orbitario. Son músculos propios del grupo oral. Más adelante hay un cuadro donde están todos estos músculos. Función, donde se origina, donde se inserta, quién lo inerva. Ahí está el músculo, es un resumen prácticamente. Permítame, grupo oral. Vemos los músculos de la boca, solo para que los veamos un poco con más detenidos, pero que ven bien en aquella zona. Los otros grupos, por ejemplo, encontramos al músculo platisma, que el músculo platisma es, fíjense que yo lo tenía aquí, pero no está. ¿Por qué no está este músculo? Mira, el músculo platisma es un músculo del cuello. Permítanme, aquí lo tengo. Vamos a ver. Aquí está. Este es el músculo platisma, este que vemos acá, que es un músculo pues que tiene diferentes funciones. Como ven, se origina en el mentón, digamos, o tiene inserciones en la base de la mandíbula, por decir así. Este tiene funciones como traccionar, por ejemplo, el labio inferior, ayuda a disminuir o a traccionar, mejor dicho, el ángulo de la boca en posiciones inferolaterales, como por decir así, viene a ser como el que dibuja la tristeza, tiende a abrir parcialmente pues la boca, en situaciones como por ejemplo de sorpresa. ¿Qué más? Y está situado pues sobre la piel, es un músculo sumamente delgado, está mezclado pues con la piel del cuello. Si ustedes se fijan, la piel del cuello se parece mucho a la piel de la ingle y es debido a estos músculos. Por eso se llaman músculos cutáneos prácticamente. Entonces, se ubica también sobre la piel de la clavícula. Esta es la clavícula. Todo esto es músculo platisma, ¿verdad? En la base del cuello también, ve ahí, ayuda a corrugar el cuello, a traccionar también, pues, a descender, pues, la mandíbula. Siempre está inervado por el nervio facial, tiene algunas ramas del nervio cervical 1, y sí, también, pues, es un músculo de la expresión facial. Es también un músculo de tipo cutáneo, como les decía, y se mezcla con la fascia. Casi todos estos músculos se mezclan con la fascia superficial. Volvamos aquí, entonces tenemos los músculos auriculares, músculo auricular anterior, músculo auricular superior, músculo auricular posterior. Entonces son los músculos auriculares y el músculo occipito frontal, pues del cual ya hablamos. Entonces, pero si lo mantenemos como músculo del neurocráneo, pues estaría allá, pero realmente el músculo occipito frontal es un músculo también de la expresión facial. Entonces, tenemos diferentes grupos: el grupo orbitario, el grupo nasal, el grupo oral y el grupo auricular. Y como músculos extras tenemos al músculo platisma y al músculo occipito frontal. Ojo, vamos a dejarlo así. Tenemos 4 grupos de músculos de la expresión facial: los músculos alrededor del ojo orbicular, los músculos alrededor de la nariz, los músculos nasal, del grupo nasal, los músculos que están alrededor de la boca, los del grupo oral, y los músculos que están alrededor del oído, y estos son los músculos auriculares. Entonces,
son los diferentes músculos o grupos de músculos que conforman los músculos de la expresión facial. Sigamos, esto ya lo vimos. Y pasamos a ver los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación pues son 4. ¿Cuál es la función? Mover la mandíbula, simplemente. ¿Por qué mueven la mandíbula? Porque son los donde se encuentran las estructuras que machacan los alimentos, es decir, los dientes. Y aquí encontramos 4 músculos. El músculo temporal, que es este músculo temporal, el músculo temporal, aquí ya no está, pero es el músculo temporal. Luego vemos al músculo macetero, como lo vemos acá, el músculo macetero, que se va prácticamente al cuerpo y ángulo de la mandíbula, ¿verdad? El músculo macetero, y los músculos pterigoideos. El músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Son los músculos que nos ayudan, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Entonces, estos son los músculos que nos ayudan a traccionar la boca. Pero como vemos, solo uno de ellos tiene la función de abrir la boca. Sin embargo, para cerrar la boca ocupamos 3 músculos. El temporal, el pterigoideo medial y el macetero son los que cierran la boca. Y los que abren la boca solamente es el lateral, el pterigoideo lateral. Pero existe un componente extra que abre la boca. Investiguen cuál es. Investiguen cuál es ese componente extra. Solo para tener una referencia del cuero cabelludo, cómo está compuesto el cuero cabelludo, pues vemos que lo más externo es la piel, ¿verdad? Esto es la piel. Luego tenemos el tejido conjuntivo denso. Luego tenemos la capa aponeurótica que vemos acá, el tejido conjuntivo lácteo y por supuesto el pericráneo. Esta capa aponeurótica es la que forma parte del músculo occipito frontal y todo esto es lo que conforma lo que conocemos como el cuero cabelludo. Aquí tenemos los folículos pilosos, pues que son los que forman parte pues de lo que conocemos como el pelo. Permítanme, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Ahora bien, aquí están los cuadros de los que les estaba diciendo. Esto ya no lo voy a poner a explicar, porque esto es lo que ustedes van a aprender. Sus orígenes, su inserción, la acción y la inervación. Eso me interesa que ustedes lo aprendan. Cada uno de los músculos de los que hemos estado hablando. Vean, aquí están todos los músculos de la expresión facial. Aquí están todos los músculos. Vean, aquí están. Y así que no lo pueden ustedes pues aprender. Ahora, para conocer un poco de la inervación ya sensitiva, vamos a ver que la cabeza pues está inervada en la función sensitiva en la parte anterior de la cabeza pues por nervio trigémino, es toda la cara por el nervio trigémino, y la parte posterior es por nervios espinales, como podemos ver aquí. Entonces, el nervio trigémino con su rama oftálmica, maxilar y mandibular son las ramas del nervio trigémino que se encargan pues de inervar las zonas por donde está delimitadas con estas líneas blancas, y la zona posterior pues ya son nervios y ramas de nervios espinales, o sea, nervios ya de la columna cervical son los que se encargan de inervar esta zona. Ahora, parte de aquí, de esta parte posterior, de esta zona posterior y el esternocleidomastoideo, es gracias al nervio espinal o accesorio. Entonces, decimos pues que toda la inervación cutánea de la cabeza depende de este grupo de nervios. Bueno, de aquí solo es el nervio trigémino, de aquí es un grupo de nervios. Entonces, las diferentes ramas del nervio trigémino pues son las que le dan la sensibilidad pues a la cara, y a las otras pues son principalmente ramas de los nervios del cuero cabelludo posterior, y aquí encontramos nervios cervicales. Vean, nervio cervical 2, nervio cervical 3 son los nervios que encontramos pues a esta zona y sus diferentes ramas como la
¿cómo se llama? Como los occipital, el nervio occipital menor, por ejemplo, el nervio occipital menor. Esto no me acuerdo. Este es el auricular, ¿verdad? El nervio auricular mayor. ¿Verdad? También el occipital tercero estaba por aquí, pero no me sale. No me acuerdo muy bien, pero me interesa nada más que veamos, pues, que son este es cervical, este es cervical transverso, pero sí, el auricular mayor sí es uno, el auricular menor, no me recuerdo ahorita. Entonces son ramas, pues, de los nervios cervicales. Entonces la parte de la cabeza, la parte anterior es gracias al nervio trigémino, y la parte posterior es a los nervios C2 y C3, que son y sus ramas que inervan la parte posterior del cuero cabelludo y del cuello también. Bueno, sigamos, ya casi terminamos. La distribución de la inervación, lo que les decía, esto es del nervio trigémino y las ramas del nervio facial. Esto no lo había dicho. ¿Cuáles son, pues, las 6 ramas del nervio facial? La rama temporal, las 5 ramas, perdón, la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular y la rama cervical. Son ramas del nervio facial. Como podemos ver, son ramas que se originan desde la zona del foramen estilomastoideo. Es la salida por este agujero, no por el orificio, el meato acústico externo, no sale por ahí, vea, entra por el meato acústico interno, pero la salida lo hace a nivel del foramen estilomastoideo. La irrigación arterial, pues prácticamente ya la describimos, ¿verdad? Que son las ramas de la arteria carótida externa, porque la arteria carótida interna se nos va hacia adentro, ya lo sabemos, y estas son las diferentes ramas de la arteria carótida externa: la arteria facial, la arteria lingual, que va hacia la lengua, esta es la arteria carótida externa, la arteria maxilar, que da mucha irrigación, casi la principal irrigación es gracias a la arteria maxilar, la rama temporal la rama temporal superficial, la transversa de la cara, la infraorbitaria, que son ramas de la maxilar, la arteria bucal también es rama de la maxilar, la arteria mentoniana, que también es rama de la maxilar. Por eso les digo que es la principal irrigación de la cara, es gracias a la arteria maxilar, y parte, pues, de la arteria lingual, ¿verdad? Son ramas que dan irrigación hacia la cara. El drenaje, pues igual, seno venoso, esto ya es del intracráneo, esto de adentro del intracráneo, pero aquí, pues, más que todo, pues, gracias a las diferentes raíces venosas, la vena oftálmica, la vena infraorbitaria, la vena facial, ¿verdad? Y la vena facial profunda, todo el plexo pterigoideo que encontramos en esta zona por la parte posterior de la apófisis coronoides de la mandíbula, es interna prácticamente. Este es el drenaje venoso que viene, pues, a conformar, pues, la vena yugular, ¿verdad? Y confluyen para hacer el drenaje de la cara. Y bueno, patologías que pueden aparecer, pues, en el cráneo, pues traumáticas, ya sabemos, ¿verdad? Traumas de cráneo, accidentes automovilísticos, deportivos, una pedrada, en fin, ¿verdad? Infecciosas, pues ya sea al interior del cráneo, como la meningitis, como las encefalitis, ¿verdad? Son situaciones que pueden alterar y son de origen infeccioso, así como también las que se pueden dar en la cara, infecciones oculares, nasales, intranasales, la sinusitis, las mismas patologías bucales, pues son patologías propias del cráneo. Las neurológicas, que su mismo nombre lo dice, son situaciones del sistema neurológico. Las musculares, como las parálisis, pero vienen a ser secundarias a situaciones neurológicas, como la parálisis de Bell, ¿verdad? Pueden ser una de ellas, donde hay una parálisis de los nervios del séptimo par craneal. Algunas pueden ser secundarias hasta a infecciones del oído, que pueden comprimir los nervios involucrados en esa zona y podrían dar sordera, podrían dar mareo o pudieran dar problemas de parálisis facial. Los problemas arteriales debido a trombosis o a lesiones arteriales o posiblemente hasta venosas, como la vemos ahí. Y bueno,
hasta ahí pues con la clase, ¿verdad? No es necesario llegar ya 2 días antes, como dicen, estudiando. Vamos a tratar de que los temas estén dados con mucho tiempo de antelación para que salgamos bien. Y bueno, hasta aquí la clase, jóvenes. Gracias por vuestra atención. El día, quiero ver, el día, sí, pasado mañana pues nos estaríamos viendo para los temas de exposición, los temas que van a ser expuestos con ustedes, tema grupo 1, grupo 2, creo que va hombro, brazo y axila, y también va antebrazo y codo. Pues espero que salga muy bien, y primero Dios, pues a las 7 de la noche del sábado, sí, ya pasado mañana, pues comenzamos a ver esos temas, o sea, ok. Traten de ser breves, yo les he dicho 1 hora, hora 15, hora 30 como máximo. Hagan un buen resumen. Tampoco, no, a mí me interesa mucho que manejen el tema, no que me lleguen a leer, ojo con eso. Así es que, bueno, quedamos así, jóvenes, estudien bastante, se les aprecia, y vamos a ver de qué manera pues tratamos de salir bien, ok, ok, cuídense, adiós.